Bueno, hoy es jueves del doctor Jorge Castañeda, profesor de la Universidad de Nueva York y ex secretario de Relaciones Exteriores. Jorge, me da mucho gusto saludarte. Buenas tardes. Joaquín, ¿cómo te va? Qué gusto saludarte también. Gracias. Cuéntame. Pues mira, el presidente Trump acaba de pronunciar un antidiscurso o un no discurso, porque habiendo amenazado con anunciar un cambio radical de la política de asilo de Estados Unidos a raíz de las caravanas que poco a poco se van acercando a la frontera entre México y Estados Unidos, y de lo que él ha llamado la crisis en la frontera sur de Estados Unidos, iba a programar, anunciar, determinar una serie de cambios muy importantes. No hubo tal. El discurso en un formato muy solemne en el Salón Roosevelt de la Casa Blanca, solo él frente a la nación, en algo muy así protocolario, se cebó. Terminó siendo una repetición de sus diatribas contra los migrantes, contra los demócratas, contra los asesinos que van dentro de la caravana, según él, y sin realmente ningún anuncio importante, salvo quizás dos que son ominosos, Joaquín, pero sí, ni siquiera fueron realmente muy claros. El primero tuvo que ver con lo que él llamó la construcción de auténticas ciudades de tiendas de campaña, donde van a colocar a todos aquellos que entren a Estados Unidos y soliciten asilo, y que ahí es donde van a permanecer durante los meses o los años que tarden sus peticiones, sus solicitudes en ser atendidas, revisadas y aceptadas o negadas por las autoridades. Esto es nuevo, quizás, Joaquín, aunque pues la verdad es más bien un cambio logístico, sí, que un cambio de fondo. Antes los colocaban en centros de detención, vimos a las mamás y a los niños colocados en estas especies de jaulas hace apenas unos meses. Es cierto que están rebasadas las autoridades norteamericanas en cuanto al número de personas que llegan y solicitan asilo, y lo serán aún más con las caravanas, pero digamos que sean ciudades de tiendas de campaña en lugar de centros de detención no parece ser un cambio demasiado importante, la verdad. Es como los campos de refugiados allá que ves en Jordania, y sí, esas ciudades esas pequeñas ciudades de tiendas de campaña donde están, pues ahí todos los refugiados. Sí, bueno, los sirios, sí, en Turquía, en Jordania, desde luego, como tú bien lo mencionas, en Grecia, en su caso, en principio quería Trump evitar esas imágenes, pero parece ser que al no poder anunciar otra cosa, porque sus abogados le han de haber dicho que no era posible, y al no encontrar otra solución, la única más o menos plausible es que México le haga el trabajo sucio y que sea México quien los coloque en campamentos de tiendas de campaña, nada más que van a tener que ser tiendas de campaña como las de Estados Unidos, rodeadas de alambre de púas, sí, claro, y de torres de vigilancia y de guardias armados, porque por lo menos en México la gente se iría hacia el norte, y en Estados Unidos, si no los colocan en ese tipo de situaciones, pues también se van a ir. Ese fue el primer cambio, no es gran cosa. Y el segundo es que insinuó que la patrulla fronteriza y todas las autoridades civiles, no los militares, civiles que estén en la frontera, si los migrantes o los refugiados o los solicitantes de asilo les avientan piedras o botellas o lo que fuera,
tendrán permiso de disparar porque se va a equiparar el lanzar una pedrada con un acto hostil al que se le puede responder con un disparo de fusil de asalto o de escuadra. Eso sí es un poco más complicado. No está dicho que los jueces norteamericanos den por buena esa instrucción, digamos, no está claro. Y bueno, es desde luego odiosa, porque aunque en efecto de vez en cuando las pedradas pues sí duelen y pueden lastimar mucho, pero en fin, una pedrada de un joven hondureño a 30 metros de distancia pues no es lo mismo que un balazo de un M16. Bueno, a ver, ya lo hemos visto esto, Jorge, con mexicanos que han sido muertos por la patrulla fronteriza con el argumento de que fue en defensa propia porque les arrojaron piedras. Así es, pero en la mayoría de los casos, Joaquín, pues hubo una especie de revisión o estudio por parte de la patrulla fronteriza para ver si en efecto hubo legítima defensa, si se justificaba, etcétera, etcétera. Ahora es el presidente de Estados Unidos que lo está autorizando por adelantado, digámoslo así. Pues no es algo muy humanitario que digamos, pero quisiera insistir en este otro aspecto, Juan. Estamos hablando de detalles odiosos, detalles indignos de Estados Unidos o de cualquier país democrático, pero finalmente detalles. Lo que me sugiere esto, Joaquín, es que el presidente Trump pues no sabe qué hacer con la caravana. Ahora anunció que la semana que entra va a expedir ya lo que llama una orden ejecutiva sobre todos estos temas, pero pues no me queda claro en qué pueda consistir, salvo, y eso quizás lo pueda hacer, para decir, que es lo que le ha comunicado a los mexicanos, tengo entendido, que a partir de esa orden ejecutiva nadie va a poder solicitar asilo en un punto de entrada a Estados Unidos. Tendrá que hacerse en las embajadas de Estados Unidos en los distintos países, en Honduras, en Tegucigalpa, pues, en San Salvador, en Ciudad de Guatemala y en su caso en Ciudad de México, o donde haya consulados en el caso de México. Pero eso no está dicho, Joaquín, es lo que se sospecha, no es algo confirmado. Entonces, pues sí fue un poquito un globo desinflado el del presidente Trump el día de hoy. Bien, pues vamos a ver qué pasa, porque lo que le interesa es las elecciones del próximo martes, porque esto forma parte de la campaña, y el declarar que el riesgo de una inminente invasión, ¿sí?, a Estados Unidos, y el envío del ejército, 15,000 elementos, entre ejército, Guardia Nacional y Reserva, pues le da un argumento, porque sus seguidores pues están aplaudiendo y están creyéndose de que existe el peligro de que invadan Estados Unidos los migrantes centroamericanos, así como en la Segunda Guerra estaba el peligro, decían, la psicosis de que Japón los iba a invadir. Así es, Joaquín, lo está utilizando todo esto para fines electorales. Las últimas encuestas dan la impresión de que no está del todo funcionando. Quizás funcionó hace un par de semanas, pero estos últimos días ha caído la popularidad de Trump, han caído los porcentajes del Partido Republicano en general, y en algunos estados o algunos distritos claves están subiendo los demócratas. Ahorita ya la mayoría de los pitonizos están vaticinando una mayoría o un avance de unos 50 congresistas demócratas en la Cámara de Diputados, y que los republicanos conservarán el Senado
pero por uno o dos escaños nada más. Así es, ese es hay una coincidencia en eso. Los demócratas recuperan la mayoría en la Cámara de Representantes y los republicanos la mantendrían en el Senado por 1 o 2. En fin, Jorge, pues te aprecio mucho, como siempre, tu participación y te mando un abrazo. Igual para ti, Joaquín. Gracias. Es jueves del doctor Jorge Castañeda, profesor de la Universidad de Nueva York y ex secretario de Relaciones Exteriores.